en que se va a abrir el tema de pedir perdón. Okay, so while we're working through the material, there's going to be a time, maybe tomorrow in the morning, that we're going to have a time of forgiveness O pedir perdón. or asking for forgiveness O confesar malas actitudes. or confess bad attitudes Y cualquier cosa que está ahí. or whatever thing that the Holy Spirit brings up to your heart. Y especialmente los que están en diagonal pueden guardar hacia rencor contra otro temperamento. And normally when the personality that is the opposite of you is normal, maybe that you have a grudge against something to forgive against that personality. Y no sé cómo lo vamos a realizar mañana, divulgando nombres o no. I don't know if we're going to mention names or no this morning. En muchos casos una persona es muy discreta con sus comentarios. Yo me choqué con X persona hace 10 años y guarda, mantiene en secreto así de quién está hablando. For example, sometimes personal experience or example is 10 years I had an incident with someone, and it's 10 years ago, but I still keep it in silence within me, and I don't want to reveal the name. Y en otras ocasiones hay personas que mencionan los nombres porque están en el mismo salón. And sometimes people mention names because they're in the same room. Hay confianza y de esa forma quieren tener cuentas claras y entonces hacen eso. And sometimes they want to clear the situation and the trust to do so. So they open up and they mention the names as well. Y bueno, estuve en Nicaragua en algún momento. Mi yerno es pastor nicaragüense y mi hija es pastora allá. I have a brother-in-law who's in Nicaragua, and he's a pastor there. Y realizamos todo ese material con los maestros del colegio. And we shared all this material with the teachers in the school. Y a Beth y yo nos tocó viajar el último día. Nos cayó sobre mi yerno y mi esposo manejar ese tiempo de administración. And we had to leave. Beth and myself, we had to leave. So I left my brother-in-law and his wife to do the last day of this ministry, of ministering the last day. Y les orientamos. And we taught them, we helped them. Y realmente no hay muchas preguntas, pero hay algunas preguntas puntuales. No es como un esquema muy elaborado. Yeah, it is. There's usually not a lot of questions because it is more. It's easy just to do it. Y mi yerno me dijo que, bueno, son pocos. Yo creo que terminamos un poco rapidito. And my brother-in-law said, they're not so many people, so it won't take too long. Bueno, en ese día no almorzaron. And that day they didn't have lunch. No debo decir cuántas horas, pero mucho tiempo. I don't know exactly how many hours that they spend in the time of administration, but I just want to say that they didn't have lunch. Y apenas estamos en la primera etapa, ¿quién soy yo? Hoy ya vamos a empezar a entenderles a los demás y luego tomar pasos más profundos en aceptar y poner en práctica. And we're just at the starting point with the part that's talking about who I am. And yeah, as we go on during the class and the process and the teaching, we will
we will go more profound, as we go continue. Entonces, que sigamos como preparando nuestros corazones ante Dios. So let's go on preparing our hearts for what is coming. Y yo he experimentado en varios equipos de liderazgo de Fukum que ese material nos ha ayudado mucho, bastante. And I experienced in YWAM, in the leadership of YWAM, but this material has helped us a lot. Que el equipo de liderazgo trabaje mejor en armonía. Our leadership team works better in harmony. Y también con los nuevos que llegan como equipo ya tenemos cierta terminología entre nosotros mismos. And now, if new members are added to the team, there's a certain terminology that we use as a team leadership. Y hablamos en código. And we speak by code. El nuevo es un D. For example, a 9 is a D. Yo puedo ver como las expectativas que puede tener. And I can see the expectations that I'm going to have of that person. Y etcétera. ¿Ok? And so on. Ok, entonces vamos a mirar, creo que hablamos de... Ok, de todos los temperamentos menos el temperamento C. I think we talked about everyone except temperament C. ¿Ya sé si hablamos ayer? No, creo que llegamos a ese punto. Ok. Y bueno, disfruto de eso de que cómo es el temperamento C. I enjoy much analyzing or talking about point number C. Son muy ordenados. They are really good organized. Y hay temperamento 6 en todas las culturas. There's temperament C in all the culture of the world. Yo sé que bromeamos en cuanto a cómo son los suizos, los alemanes, etcétera, que son muy ordenados. ¿Qué dicen, no? I know we joke a lot about how organized some European countries is, like Germany and Switzerland and so on. Y esa generalización no tiene sentido en todos los casos. But that generalization of that aspect are not true in all the sense. Yo trabajé con 2 jucumeros alemanes que eran payasos. I've worked with 2 German YWAMers and they were all a joke. Y nos que tengamos cuidado de encasillar a la gente según su pasaporte, ¿ok? And be careful to put the certain people in a certain box because of their passport. Y también he estado con equipos de africanos y hay temperamento 6 y hay latinos también que son así. And so there's also temperament C in Africa and then here in South and Latin America as well. Si un mexicano me dijo, bueno, a las 4 p.m. significa puras mentiras, nunca llegamos a tiempo. PM, puras mentiras. And if a Mexican tells you we're going to be there at 4 p.m., then usually you think that they're going to lie, but they're actually on time. Y él era de cierta denominación. And he was from a certain denomination. Y hablamos así a las 4 p.m., puntualidad metodista. And we talked like this. They said at 4 o'clock, it is Methodist punctuality, please. Entonces, él era muy puntual. They were so on time. Y latino, ok. Concienzudo o también eso, es como que ellos estudian, analizan las cosas. They study and analyze everything. Son muy disciplinados. They are really disciplined.
precisos, They are precise. minuciosos, como detallista o algo así. Yeah, they really look at the details of things. Dice el material que ellos son diplomáticos con la gente. They're usually really diplomatic with the people. Ellos cuidan sus palabras, piensan They, mucho y hablan después. yeah, they think a lot and they speak later. They're really careful with the words they use. En diagonal, el I habla primero y piensa después. And the I, at the opposite of the C, they just talk and then think later. Okay. Y analítico también. And they're obviously analytic as well. ¿Y cuántos de ustedes se identifican con el temperamento C que están aquí? How many of you that identify yourself with the temperament C that's here? Así hasta aquí, un poco fuerte. Y es bueno, espero que nos entendamos que todos los temperamentos son buenísimos, ¿ok? Entonces, que nadie tenga pena, ¿ok? I hope that we understand well that all the temperaments are good, and then we don't feel sorry for if someone is a different temperament. ¿Cuántos de nosotros queremos contratar un arquitecto con temperamento I? How many of us would like to hire an architect that has the I temperament? Así adelante albañiles, va todo bien. Y el edificio cae hasta abajo, ¿no? And he comes at the work site and he goes, "Yeah, go on, do the construction workers over here, over there," and then the whole building collapses. Y yo no sé cómo la historia de esa construcción, Ruth, a lo mejor tú sabes, pero no veo como grietas aquí. Mm, creo que se hizo bien, o más o menos bien, o no tanto. Ok. Quizás han escondido algunas cosas. Ok. La base de Jucum en Iquitos fue construido por limeños, constructores. Vinieron desde Lima. So the base, the Y1 base in Iquitos, were built by constructors from Lima, from the capital, Hace como 35 años. about 35 years ago. Y fue muy interesante It was really interesting porque ellos construyen en una zona sísmica y en Iquitos no es zona sísmica. because in the capital they usually build in a seismic area, but Iquitos is not seismic. Y entonces la base de Jucum en Iquitos es como una fortaleza. And the YWAM base in Iquitos is like a security fort. Pueden caer bombas o quién sabe, y ese edificio se queda. No hay grietas después de más de 30 años. Bien construido. And it's like they can fall bombs everywhere, and the building will still stand. There's no cracks or nothing in the building, and it's over 30 years. Y no, si no fuera por un C aquí en Selim, ¿cómo sería la proyección de Selim? Como que se necesita el C. If it wasn't for a C type of person that did all this material, it would be a problem because we need C kind of people in the world, the people that's really focused on the details. Y el mundo de un C, ideal para un C, incluye la libertad de concentrarse en los detalles. One of the ideal situations for a C is to have the liberty or the freedom to have the time to work on the details. Y entonces, sin distracciones, sin interrupciones. Without interruption or without a distraction, just focusing on the detail. Y como ya hablamos de eso, con su propia oficina, con su In their privacidad. own office. In their own Para, office, like we spoke before.
y que tenga oportunidades para evaluar. and have the opportunity to evaluate. Un ambiente estable. And they're also stable. Tener una descripción de trabajo exacta, qué es lo que se espera de mí. And they have a specific, specified job description and what they expect from the person himself. Y si no le provees a un C una descripción exacta de su trabajo, él o ella misma lo va a elaborar y presentarle, así es mi descripción de trabajo. And if you don't give them a complete description, or they will take the description and they will do it themselves to complete it, so it would be detailed and exact. Y también oportunidad para planificar con cuidado. Esos puntos se parecen entre sí. Creo que estamos captando la idea. And then the personality C is also that analyzes and plans everything to the detail. I think we're getting to the point here. Y que tenga tiempo suficiente para hacer bien las cosas. And he needs enough time to do the things well. Como otra forma, por el lado negativo, el se rechaza rotundamente la mediocridad. And Si se hace, que se haga con excelencia. Y idealmente no es negociable para un C, que se haga con excelencia. the C totally rejects everything mediocre. It hates it. It rejects us totally because they are so detailed and everything that they do. O, perfeccionista con letras mayúsculas, no minúsculas. And they're perfectionists with all capital letters. No, pero en ese momento les animo o les obligo a dar una buena actitud. No es el momento de criticar, ¿ok? No, que valoremos la excelencia que ellos producen. ¿Okay? And it's not a time to criticize or to judge, but a time to actually see how important it is and what a blessing these people are to us. Porque si no nos cuidamos, podemos tener una tendencia de brincar al lado negativo de lo positivo. And if we're not careful, we're gonna see more negative parts than the positive part of the people. Porque cada punto fuerte tiene su lado débil. Si llega a un extremo, el punto positivo se cambia. And every personality has its positive parts and its strong points, and the opposite of that, their weak points as well. Y si no me equivoco, en el manual hay una columna en alguna parte que habla de las cosas positivas de cierto temperamento y el otro lado son las cosas que pueden frustrar a la gente. And then I think in the material there's two columns that explains all the good things and positive and strong points of the personality, and then the other side there's all the weak points and the things that frustrate the other people about them. Y a veces usamos esta página del manual, se abre así, que tapes el lado negativo con tu antebrazo y que solamente puede ser comentarios del lado izquierdo que son los puntos positivos. Que se cubra eso porque se dice en ese momento todo positivo, ninguna cosa negativa. Literalmente tapamos todo. Porque esa es la cosa que nos va a probar. And this is important. This is important so we can look at the material and to see the positive parts of every personality and the negative parts, so we can see, but not to judge or to rate, but to actually approve and to see and to help and to cover the person's back and see just to analyze the good part of them. Porque en la vida real
Nos estamos llevando bien esta semana, tal parece. Creo que sí. Because in real life, we're actually having a good time this week, right? Pero en la vida real se nos graban las cosas negativas, nos impactan mucho en un instante. Because in real life, the negative things have a greater impact on us. Un día me exigió trabajar un día más en que necesitaba descansar y no se nos olvida el momento en que un día nos presionó. For example, a D personality forced us to work one day extra that we didn't need to. Now we remember that and remember that that day that we had to work extra. Tendemos a recordar más lo negativo que lo positivo. Está muy presente lo negativo. And we have a greater tendency to remember the bad things or the negative things than the positive ones. Y por eso usamos algunos, no sé, métodos o técnicas de todo lo positivo, nada negativo, que abracemos And eso, como una regla en un some, momento. there's some techniques that we can use to help us to focus on the positive things and not on the negative ones. Y las declaraciones tienen poder. And the declarations, the things that we say with our mouths, has power. Y entre nosotros y ante Dios, en ambos And within each other and before God. sentidos. Ok. Y bueno, terminando esta página, oportunidades para asegurarse que está bien, como el trabajo está bien. Okay, just Y have the eso, básicamente asegurar que todo está de buena calidad, que todo está bien. the number C, analyze everything to see everything is at good quality and everything is okay. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios por los temperamentos C? And how many times we have to say thank you, Lord, for the C type of people that are surrounding us. Creo que soy en una iglesia bautista. ¿Cuántos estamos agradecidos con los temperamentos C? I'm from a Baptist church, and how many of us are thankful for the C type of people? Eso fue apenas pentecostal tibio. Ok, le voy a preguntar, ¿cuántos estamos agradecidos por el temperamento C? I think we're all timid Pentecostales, so Pentecost. So I'm asking again, who are thankful for the C type of people in the world? Están mejorando, pero creo que tienen que seguir ensayando. I think you're getting better, but you still need to practice. Ok, el temperamento C tiene sus puntos débiles. But point C also has the weak points. Indecisión. They're indecisive. Eso quiere decir, por ejemplo, como un ejemplo, si iniciamos un proyecto de construcción, la iglesia, sí o no, puede ser muy indeciso. For example, if the church has to start a new construction project, they're in doubt, they're indecisive in they have to do it or not. Porque está investigando cómo estamos de finanzas, de personal, con el municipio, permisos de construcción y un montón de cosas que no, todavía no. Y son muy cautelosos, a mi opinión, en buen sentido. So they analyze everything. They see how much finances we have, the people that's available to do the construction, and they see that and see this, and they're really focused on the detail and every aspect of that involves the project, and in a good sense. ¿Cuál es el tema de esta semana? What is this week's main theme? Si se trabaja bien en equipo, el C puede ser un C.
if you work Pero, with a team, the C can bueno, be C. let me get the whole idea out first. Okay, Eh, okay, okay. Dentro del equipo, el C es un C, pero respeta a los demás. Grupalmente hablando, se logra el equilibrio porque trabajan So, en equipo. so working in a group, working well together as a team, a C can be a C, but it has to respect all the other members in the team. Y el D le invita y agradece ese lo que aporta en cuanto al proyecto, su punto de vista. And the D should really accept and be thankful for the C person and their opinion and their help in the work to be done. Pero también le toca el C profundizarse en la relación para poder apoyar genuinamente el visionario, And el it D o also el I. it's also C responsibility to work on the relationship area to see and to help the I visionary that has the vision for the future. Y una cosa que voy a añadir que se aplica en muchas cosas es diferenciar entre la persona y, en ese caso, su temperamento. And sorry, Clark, can you just repeat that? Diferenciar entre mi conexión relacional y las diferencias de temperamento que son una realidad. Okay, so I have to make a clear difference between my relational aspect and the aspect of every personality. Porque si hay una amistad profunda, si hay mucha confianza entre ambas personas, if there's a lot of trust between the two people, y nos podemos hablar abiertamente y decir que, We can por ejemplo, speak openly to one another. si tú eres un D y yo soy un C, If I'm a D and you're a C, yo puedo diferenciar entre amigos cercanos. Tu visión me asusta, pero no perjudica la amistad. La amistad queda intacta. Ese es el punto. No se for example, mezcla el proyecto con la amistad. so for example, we're working together and your vision actually scares me, but that doesn't affect my personal relationship with you. So what's have to do with the project has doesn't affect the personal relationship. Y el D, con su confianza hacia mí, también me dice a mí algo bonito. And the D with their trust and the relationship towards me is saying something about themselves as well. Yo quiero lanzarme, pero confío en tu perspectiva. I wanna go out and just do it all, but I trust in your perspective. Así que me acuerdo de tantas ocasiones que tú cubriste mi espalda. El C cubre la espalda del D. The Gracias. C usually covers the back of the D person. No estamos tan lejos de la realidad. Los matrimonios funcionan así. We're not that far uh, from the reality because in marriage it works like this. Tiene que tener esa confianza, You have to have this trust esta madurez. and this mature. You have to be this mature. Y sin tomar mucho tiempo hablar de mi matrimonio, creo que ustedes tienen una idea de que cambiamos de México hasta la selva amazónica. Yeah, and my example, for example, in my marriage, when we did this radical change from Mexico to the Amazon,
y tomamos la decisión en armonía. and take that decision in harmony. Y no fue algo para vez de sentirse muy en casa en México que tomamos meses para orar y contemplar eso. And we were so comfortable in Mexico, we took the time of months to pray about it. Ella confía en mí. And she trusts in me. Al mismo tiempo, ella tiene su hogar perfecto. hay, And at hay, the un, same time, she has a perfect una home diferencia already ahí. done. Y hace que cuando ella me dijo, sí, no me contacté con Hukum en Sudamérica. Esperé un mes más. When she told me yes, it, she's ready to go, I didn't contact directly while I'm in the Amazon. I waited another month. Sí, obviamente la respuesta no era un sí superficial, sino que con todas las implicaciones. It was not a Sí. superficial yes, but with everything that implied in taking that decision. Y por ahí, más un mes después, ves de nuevo cómo está. ¿Cómo sientes en cuanto a lo que me dijiste antes? And a month later, I asked her again, and how do you feel about the decision that we took about a month ago? Sí. And she still said yes. Y sí, es ese tipo de confianza que nos deja hablar abiertamente And that de is the cómo type me of siento, y al mismo tiempo es como mis sentimientos no perjudican la amistad, la relación. and uh, the 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 good thing is how we can have these feelings, but that doesn't affect our personal relationship. Y no sé cómo es, perdón, en Selim o en sus contextos, pero a veces en Hukum tenemos más una conexión laboral que una conexión relacional. No sé si I, me estoy explicando. I don't know if it how it is where you are, but in YWAM we have more uh, of work relationship than a personal relationship. Y nos retamos en Hukum que tanto se podemos hablar de, por ejemplo, cosas de la familia. And in YWAM we always encourage one another to find out more about the other person and, for example, family situations, family information. Un mal ejemplo es un director de una base de Hukum que sabe cómo se llama el Hukumero, pero no sabe los nombres de los hijos del Hukumero. Y no ha For ido a su example, casa tampoco. it is interesting in one of the YWAM bases, everyone knew the name of the YWAMer, but they didn't know the names of the children because Y, no es- they never asked and they never visited them at their house. y cuando hablo de una amistad, bueno, le voy a dar un ejemplo que sucedió la semana pasada. I'm going to give you an example of what happened last week. Y Vilma, y especialmente Vilma, que es escuchando, no sé, Ruth, si has conocido a Joe y Adi o no de Tingo María. Mi tiempo más especial en Tingo María, la semana pasada tuvimos una familia en Tingo María de Hukum. We have a family that lives in Timo Maria. It's another city in Peru. El tiempo más especial fue que en la primera noche las dos hijas están estudiando artes marciales como karate. The first night that we go and visit them, we saw that their two daughters practice mixed martial arts. Y Beth y yo fuimos a la clase de artes marciales karate con Joe y con sus dos hijas. And Beth and I went to
their martial arts practice class. Y fue un tiempo inolvidable como abrazar la familia que es Santiago María. And it was an unforgettable time that we spent embracing the family of Tingo Maria. Y hace que mi amistad con Pepe es más profundo que nunca. And this helped me to have even a better, profound relationship than ever before with Pepe. Porque él me comentó un poco de los avances de su hija mayor y la hija menor en karate. Me And, comentó. uh-huh. And he told me a bit about the development and the growth of the character of both of his daughters. Y no quiero tomar mucho tiempo, pero quisiera compartir más cómo fue. Uh, I don't want to take a lot of time, but I Hasta want to tarde. share a bit about what happened. And we were fighting and all that. Pero se prestó verles a las dos hijas en su mundo de karate con sus compañeros. And he actually gave us the opportunity to go and to see his two daughters at their practice of something that they really like. Manuel, ¿puedes mutear tu micro, por favor? Gracias. Okay. Y Sí. yo me había comentado el buen nivel de su hija. And he already mentioned me at the high level that his daughter is actually at this mixed martial arts Por teléfono. over the phone. Pero en persona noté que ella tenía el nivel más alto de todos en el grupo de 10 personas. And then when I went with them to see her practice, I saw that she was at the higher level than anyone in her class. Y ella estaba nerviosa porque sabía que los tíos Clark y Beth iban a estar ahí mirándole a ella. And she was a bit nervous because she knew her aunt and her uncle, Beth and Clark, was there to go watch her. Pero luego se dio cuenta que nos dio bastante gusto estar allí. But after a while, she realized that actually we liked being there. Y ese tipo de intercambio genuino de amistad abre una puerta de poder hablar de cualquier cosa. And this quality time and this time that we spend together gives the opportunity and open the doors for us to have a profound relationship, and we can speak about anything. Y si le quieren ver a Giu en karate, ella va a estar aquí en Lima pronto. And if you want to go and see Jiu, is his daughter's name, want to see her and her karate skills, she's going to come to Lima in a while. Porque ella ganó un campeonato, no sé, regional o algo así, que calificó competir aquí en Lima para finales de noviembre. Entonces, quizás Vilma te mando los datos de Gio compitiendo aquí, entonces que le echen porras a Gio en ese torneo nacional. Because Gio, the daughter, actually won a championship in her region. Now she qualified to the national competition here in Lima. And Wilma, I will send you the details later so you can go and check her out. Ok, espero que tenga un poco más de sentido. ¿Cómo trabajamos en equipo? Trabajamos entre amigos. And as a team, let us work together. We work among friends. We work among friends. Yo sé que estoy saliendo de notas, pero voy a seguir con algunos puntitos más. Okay, I'm going to mention a few more points. Hukum es muy internacional. YWAM is muchas partes. very, very international. We are all over the place. O
O voy a tomar la libertad como una pequeña actuación entre mi persona y Ruth. ¿Está bien? Entonces, We're gonna como do a little action between me and Ruth. y ella me consulta, voy a la India, a tal lugar o a otra parte, a otra ciudad, y si ella me comparte varias opciones. For example, Ruth is asking me if she can go to India and also a few other places around there. ¿Te puedo dar un consejito? Can I give Te you estoy obligando. Hay personas que se integran con un ministerio que tienen la misma visión que la persona tiene. there's some people that get involved in a ministry that has the same vision as the people that are leading. Eso es entendible y se puede decir que está bien. That's understandable, and we can say that that is good. En la toma de decisiones debe tener más peso la confianza de la amistad que la visión que está allí. Si tiene que escoger entre la amistad y la visión, que abraces la amistad. For example, Casi sin importar la visión que está allí. so the vision between the vision and the relationship, the most important part is the relationship status between you. You have to choose between the vision and the relationship. It's better to choose the relationship than the vision. Ojalá que las dos cosas estén ahí, amistad y visión, pero si no, que optes por el lugar donde hay confianza y amistad. And usually it is the ideal is that they go together, the relationship and the vision. But if there's a time that you have to choose between the relationship and the vision, hopefully you choose the friendship. Y tú tienes buenos amigos allá, Ricardo y otros más. Sí, sí. Ok. Dos, el punto de vista, ya volviendo al C. Una debilidad es, dice así, inversión excesiva de tiempo en los detalles. Okay, let's go back to personality C, and we can see another weak point that they have. They invest excess time in the details. En otras palabras, son perfeccionistas. In other words, they are perfectionists. Y un perfeccionista nunca termina. And a perfectionist, no one likes them. Les compartí ayer que el manual que ustedes tienen es un manual entre 12, más o menos. Like Hay bastante material de I Steve told you, the material that we've seen today is only one within 12 other materials. Él escribe en inglés, solamente en inglés. He only writes in English. Y nosotros impartimos ese material en español y en portugués. Well, we translated this material into Spanish and Portuguese. Que oren por mí. Pray for me, please. El manual que ustedes, la versión 5.6, no sé qué. Él siempre está actualizando aún después de 30 años. And he keeps on updating the material. For example, this last material is material 5.60. Y sufrimos. Porque nos toca actualizar. And it's just, we need to update. Cambia el texto, cambia las imágenes, He cambia changed el orden. He changed the text, he changed the order, he changed the images. Porque todavía no se ha logrado la perfección. Because he didn't reach the perfection yet. Ok. Ok. Inflexibilidad en cómo hacer las cosas. He's really unflexible in how he does the things. Bueno, el C puede estar en su oficina solas, ¿no? Dice así, puede evitar las controversias o los conflictos. C can be in his office all day just to evade any controversials or conflicts.
Y una debilidad del C es que es tan disciplinado que puede guardar el silencio y nunca se reconcilia. Es como el silencio. En vez de atacar, se aleja. And they're so involved within themselves that it actually they're closed off, and they don't ever open up to the other person. Entonces, el C y el S tienden a ser más pasivos, entonces ellos no tienden a atacar, sino que se alejan. Es su tendencia. The C and the S usually they don't like conflict, so they usually just they better take everything inside themselves and take care of it there. Y ellos pueden ser más fríos en las relaciones. They're usually more cold in their relationship. Y pueden tener su autoestima a veces baja, no siempre, pero a veces. They sometimes they have a really low self-esteem. Y como ya casi se repite, son indecisos al aprender cosas nuevas y son sensibles a la crítica. They're really sensitive at critics, and they're very indecisive in taking new decisions. Y ellos pueden ser más pesimistas que optimistas. They're usually more pessimists than optimists. ¿Ok? Tienen a ser más callados, pero si ellos sí hablan, ellos, cuando el momento en que hablan, ellos valoran decir la verdad. Pero But, tienes, Clark, can you just repeat the comment, please? oh, ok. ¿Cómo fue Ok, si son más callados, el C. He's asking if the C type of person are normally people that are like quiet. Pueden guardar silencio porque una parte de su persona es estar en su oficina solo todo el día. No necesitan estar conversando. Ellos se alejan y guardan silencio. It doesn't necessarily mean that they're quiet, but they can spend the whole day working in the office and they don't need to talk. They don't have a need to talk to anyone. Y son disciplinados. And they're really disciplined. Si son disciplinados, por ejemplo, perfeccionando la música, también son disciplinados en que no le voy a dar y no habla. And they're Son muy disciplined, for firmes. example, in perfecting their musician, they perfect their music, but they're also perfecting in the job that they do. So they focus on that. Y pueden dañar mucho con el silencio. And they can actually hurt a lot with their silence. Porque un I tiene que siempre, si un I se desahoga, muchas veces no necesita algo más. And an I, for example, that needs to talk, and that's the way that they just open up themselves. El silencio mata a un I. Silence kills the I personality. Pero sí también el C sí habla. But the C needs to talk as well. Porque tienen la razón. Because they are right. Y pueden criticar. Or they always have the possibility to criticize. Y tuve un C de Inglaterra que me corrigió. Yo elaboré un documento en inglés. I made a document in English, and there's a British person that was a C type that corrected me.
y como un favor para esa persona. or as a favor for that person. ¿Y saben esa palabra en inglés? ¿Qué significa? You know what that Centro, word means in pero English? sería centro, en el centro de la ciudad. Yo le hice un favor de elaborar un documento en inglés. Y me dije, I did no es him a, inglés británico. I did him a favor to do a document for him in English, but I'm not British. Es así, se invierte. Y no, si estás en Inglaterra, se escribe con RE y en los Estados ER. Entonces, y me mandó un correo diciendo, bueno, si me puede hacer un favor de corregir, porque yo utilizo el inglés británico, y era un C. And So, there's words in English that in England are written in a certain way, and in the United States are written in another way. So while the teacher was doing the document and he wrote it in the way that it was written in the United States, the C person in England sent the letter back for him and asked him please to correct the spelling. sí. Ok, bueno, entonces, voy a empezar aquí. El C, cuando se habla de la crítica, el C también exige mucho de sí mismo y exige un montón de los demás. Entonces, A C el C personality. se critica a sí mismo, Okay. es Okay, a uno, C personality is really critical to the other people and also to himself. y también critica a los demás, a sí And mismo y a los demás. A ver, si saben bien cómo es el S se critica a los demás. the ¿Qué es S, lo does it criticize the other people? El S anhela más que todo la paz, la unidad. The S wants and desires peace over everything. El S tolera mucho, absorbe mucho a los conflictos y no dice nada porque le cuesta un montón confrontar. The S actually absorbs all the conflict and everything because for them the most important thing is to be at peace and for their fear of conflict. El S tiene una buena disposición de perdonar. The S has a big availability to forgive. A disposition, yeah, to give, Yeah. forgive. Y también la postura de un S es simpatizar con los detalles en otra persona, aun si grita o hace algo. And the S is also a person that is focused on the details of the other person, although they are screaming and shouting or whatever. El S expresa mucha misericordia. The S Misericordia. person expresses a lot of mercy. Ok. Entonces, el S no critica en sí a los demás. The S doesn't criticize the rest of the people, Pero sí se critica a sí mismo. but it criticizes itself. A lo mejor fui yo. It was actually my fault. ¿Ok? Voy a cambiar eso como es un sí y sí. Sí critica a sí mismo, sí critica a los demás. El de, le pregunto, ¿el de se critica a sí mismo? I ask a question. Does D criticize itself? No.
Bueno, acertaste. El D critica a todo el mundo menos él o ella mismo. No. He criticized everyone else except themselves. El D toma la iniciativa, es visionario, logra cosas, es muy trabajador y, y le cuesta mucho al D reflexionar en cuanto a sus carencias. And a D person is a visionary and they're hardworking and they move forward and they get the stuff done. And but it's really hard for them to reflect over themselves and decisions taken. Porque yo he logrado eso, yo he pionerado eso, y la verdad es que sí, logran muchas cosas, pero el lado agrio es que ellos tienden a pensar mal de los demás en su equipo. Ellos no trabajan igual como yo. Ellos They dicen y no cumplen, yo siempre cumplo. they have the tendency to explain to everyone everything that they've done and their hard work, and it's good because they're able to do it, but they have this tendency to criticize everyone because they don't work as hard as they do, they don't get everything done, and so forth and so forth. A ver, no están comentando mucho, no sé si están captando la esencia de, si tiene sentido. I don't know if you're not saying anything. Do you understand what I was trying to say here? Esa persona es perfeccionista, por eso critica a sí mismo y critica a todos los demás. No, no For example, the C type is perfectionist. That's why he's criticizing everyone else and himself. no, tienes que mejorar eso. Yo no alcanzo, como el C es muy perfeccionista. For example, Sí, the C is really perfectionist. pero porque puse el proyector así con el ángulo, como tiene que tener orden aquí, como que el C observa y nada es perfecto, pero se critica a sí mismo. Y no, For example, a C can see a situation and he sees nothing no is sé por perfect, qué eso queda. but he actually criticizes himself as well. Eh, quiero hablar más por el lado. Entonces, más para el C, quisiera ajustar un poco. Por el lado bueno es que ellos valoran tanto la excelencia y la perfección, el C, The que C siempre pueden ver algo que hace falta. See, because they're so focused on the perfection and the excellence, they always are able to see everything that's false, everything that lacks. Sí, no sé cómo es el uso de la cocina aquí, si en algún momento llegan autoridades del municipio para inspeccionar, necesitan tener temperamento C haciendo el aseo allí. I don't know here in the kitchen if the municipality sometimes come and do inspection, but before they come, they need a C person to clean the kitchen. For example, every single detail needs to be cleaned. Y que la persona que venga del gobierno tenga un temperamento I. And that the person that comes from the government to do the analysis of the kitchen have an high temperament. ¡Súper! ¿Sí? Okay. Everything is fine, everything is cool, Okay. just stamp it and that's it. Critica a sí mismo, critica a los demás. El The S C itself absorbe todo lo malo. and the S observes all the conflict. ¿Cómo? Oh, en cuanto a la cocina. Entonces, ¿cómo reaccionaría la D? Pero si la S dice, oh, qué excelente, está todo bien. Pero la D, ¿cómo lo haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría la D? Okay. So she's asking,
for example, the C person that's going to clean the kitchen is going to do it to perfection. Now she's asking, and how about the D person? How would the D person clean the kitchen? Delegaría la cosa a otra persona. They would delegate the job for someone else to do it. Sí, sí, pero ok. Vamos a seguir, ok. Pero es importante aquí que un lado débil del S es que el S le teme tanto las confrontaciones que tristemente se critica a sí mismo y intenta absorber la culpabilidad, aunque si no es culpable. So the S have this great tendency to fear conflict in such a way that they observe the blame, although they are not. It's not their fault. Un S es tan leal y tan noble. Si se surge algún conflicto, pueden entrar en pánico. The S are so loyal that and so noble that if it comes to a conflict, they usually take the blame. En su mente batalla con la cosa, fui yo. The first thing that comes to their mind, it's my fault, it was I. Puede llegar a ese extremo, sí. Aunque victimizar, no sé cómo es en sí, en todas partes del mundo, victimizar muchas veces empiezan a apuntar el dedo. No sé cómo es aquí en Perú. So she's asking if that person has the tendency to be the victim, and the teacher says, I don't know. It depends on the different concepts that the people have and how they manifest this this concept. And usually, when someone feels like a victim, they point fingers. Sí, perfecto. Yo abrazo esa definición. Yo sé que en otros contextos victimizar se convierte en un contraataque. Normalmente el S no abraza el contraataque. Y perdón, creo que soy entre amigos. Mi país ha batallado mucho últimamente con lo que se dice como racismo y cosas así. Y la aplicación de ser víctima en ese contexto es contraataque. For Sí, example, in my culture, my country, it has a lot to do with discrimination and racism. And when the people are feeling victimized, what they do is they counterattack, and that is not usually what the S personality does. y el S no contraataque. No contraataca, perdón. Guarda dentro de sí mismo. Es victimizar, es decir, como internalizar la culpabilidad. Si es así, eso sí es victimizar. Si se usa así. If victimizes means for you that you take the blame within yourself and you hide it in yourself, that's okay. The person is feeling like a victim. Y el D se autojustifica. And the D is a self-justified. Sí, yo soy muy trabajador. Yo lancé ese proyecto, yo cumplo con mi parte y el D se autojustifica. El S se autocondena. Condena. The D Mi self-justifies aunque si no fue su actions culpa. because they do everything. And the S is have a self-blame concept because it's my fault all the time. El I se critica a sí mismo, ¿sí o no? The I
Does it criticize no, itself or not? para nada. I, ¿Y no, critica a never. los demás? No. They criticize everyone else? Never. No. Todo perfecto, muy perfectos, 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 y yo perfecto, y vive en un mundo que vive en las nubes. They live in the clouds because you are perfect, I'm perfect, everyone is okay. Let's just continue. Es un sí y un no. A yes and a no. Porque son muy expresivos They're really expressive. y si otro temperamento aplasta al I, If another temperament is taking down the I, ya se convierte en el clásico payaso triste. and it converts into a classic uh, uh, ¿cómo se dice payaso? Clown. Clown. Sí, se convierte en un payaso triste, con una A cara clown feliz, internamente and muy triste. a sad clown. Ujú. Ok. Y volviendo al C, necesito que provean complementarle al C con personas que hacen decisiones más rápidas, porque el C es muy, sí, es lento en la toma de decisiones, porque en buen sentido es cauteloso, analítico, estudia, y Yeah, si hay confianza y you have to amistad, accompany. yep, sorry. Yeah, you have to accompany the C with someone that is better in taking rapid decisions because the C have the tendency to take a long to analyze to see everything is okay, so they take a lot of time to take decisions. Mm. Y también le ayuda a tener a su lado una persona más optimista. ¿De quién? Le ayuda al C tener a su lado una persona Una persona optimista. optimista. Okay, so what helps the C is someone optimistic to be on their side. Y áreas de crecimiento personal es intentar ser más abierto con sus sentimientos. And with the S, on the S side, you have to be someone to help someone to be more open about their feelings. Okay. Y hay una escritura para el C fuerte. There's actually a book for the strong C. En Lucas 16:10. There's a scripture for the C, the classic C. It's in Lucas 16:10. 16, verse 10. Dice así, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. He who is faithful in what is least is also faithful in much. And he who is unjust in what is least is also unjust in much. Ok. Y hay un ejemplo aquí de Josué. A C example, biblical example of a C person is Joshua. Ok. Y estoy consciente de un break en algunos minutos.
Entonces vamos a tener un break pronto. Okay, soon we're Y gonna have a break. le voy a mostrar algo rápido de la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. We're gonna see something quickly about Joshua. Joshua, la conquista de la tierra prometida. The conqueror of the promised land. Ok. Y yo le veo fuertemente con el temperamento C, muy organizado. Like we can see with the C temperament, they are really organized. He's really organized. Metódico. He's methodical. Analítico. He's analytic. Y si leemos la Biblia, si no investigamos los detalles, se nos escapan qué tan genio era Josué. Muy inteligente. If we don't analyze profoundly the scripture and the story of Joshua, we always see that he was actually really intelligent. Okay. Y nos vamos a mirar un poco del mapa de lo que llamaríamos la tierra prometida. So we're going to look at a map of what is at that time were the promised land. Y entonces ellos llegaron hasta ese punto aquí, cerca del río Jordán, al este del río Jordán. They wanted to go east to the Jordan River. Y entonces él colocó al pueblo en un punto estratégico a ese lado del río Jordán, que tenía sus inundaciones todos los años. And they wanted to put the people in a strategic place, the east of the Jordan River, where it always flooded. Y pasaron casi la mitad del año que nadie podía cruzar el río Jordán porque creció tanto, la mitad del año. Entonces, él llegó hasta aquí. Half of the year, the Jordan River flowed so strong that no one could cross it over. También dos barreras de agua, también el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Entonces tenía una barrera de agua entre él y la tierra prometida. So there was also the Dead Sea and the Sea of Galilee. There was also that divided the area for the people to cross over to the promised land. Topográficamente hablando, hay una cordillera muy alta aquí y también otra más hacia el norte, como montañas más ríos y lagos o el mar de Galilea. Entonces tenía una barrera muy impresionante para no ser atacado por ellos. So there was actually a really high mountain streak, where they have to go on to cross. So it's actually really difficult for them to go to the promised land. Y se logra ver personalmente un desierto enorme desde aquí hasta acá, enorme. Entonces, él se colocó estratégicamente como un buen C en un punto estratégico. Y entró aquí. Actually, the whole red part is all desert. So as a great sea, he analyzes and he went to the specific place that was really strategic. Nuevamente, que presten atención qué tan ordenado era, qué tan estratégico, qué tan inteligente era Josué.
conquista primero a Jericó. And we can see how strategic Joshua really was. He firstly conquered Jerusalem. Él sabía que habían como 3 caminos entre Mesopotamia hasta Egipto, etc. 3 rutas principales. Se colocó aquí y se cortó en 2. There was 2 or 3 principal routes that the people were traveling on at the time. Y un camino que conectaba con las 3 rutas principales. Y él conquistó, cortó en 2. Muy inteligente. So he was really intelligent. Why? Because he conquered the area where these 3 main routes crossed one another. No se preocupaba de los barcos porque ningún barco puede llegar aquí porque el agua es muy bajito. No puede atacar a Israel en barcos grandes. So because he wasn't really worried about the ports, because the big ships couldn't get there because the water was very swallow. No hay puertos en sí por acá. Hay un puerto más o menos para esa altura que sí hay hoy en día, pero es casi imposible atacar a Israel en barco. It's almost impossible to attack Israel from the sea by boats, because the ports are really shallow. Si analiza ciudad por ciudad, empieza con un pueblito que se llama Jericó. If you analyze city by city, he first attacked Jerusalem. Y luego decidió hacer como una U, conquistando toda esa parte que eran ciudades no tan fuertes. And then he attacked in this U form the cities that are not so strong. Tiene desierto aquí y aquí tiene toda esa parte conquistada y queda en el norte ciudades más grandes. And now here in the south, where we can see the green arrows, he conquered everything. And now the bigger cities were in the north. Y esos eran los partidos de fútbol de bajo nivel. Y ya estamos en la Copa Mundial, ya estamos entrando en eso. O en mi mundo, el supertazón de fútbol americano, como ya estamos con los que son fuertes, ¿ok? Dejó hasta el final. For example, if you analyze it as a football team, we played in a lower league, and now we're going to the bigger leagues. Y el pueblo va creciendo en fe, en fe, en fe. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Y conquistaron sin excepción todos al instante, menos en 2 ocasiones. So the people were growing in faith and trusting God, and they were growing and growing and growing, and they conquered all the cities the first time except 2 cities. Y nuevamente se nota el desierto que rodea a la tierra prometida. Y esa es una foto más de un dron o algo así de lo que es Jericó, que son 4 hectáreas. Y Ruth, ¿tú sabes acaso las dimensiones de lo que se lima aquí? Porque no es tan pequeño. For example, that is where Jericho was at the time, and that is actually 4 acres. ¿1 hectárea? Sí. Uf. Jericó es más pequeño que Selim. Pero Jericho was smaller than Elim. En ese momento, el número exacto de... Pero se entiende, casi da igual. Si leemos la Biblia y pensamos en Jericó dando 7 vueltas y los niños y la familia, todos gritan y caen los muros. No, pensamos en la ciudad de Jericó, que era un terreno. Sí, y con un rey débil. Jericho wasn't that big of a city, and it had a really weak king.
Entonces, Josué, nuevamente como sé, él planificó la And conquista. Jericho, Joshua, as a C type of person, planned very with details the plan to conquer the city. Eso es como ciudad por ciudad, colocando geográficamente para los detallistas. Yo tengo un poco de C, no se nota mi C en esta presentación. Y al final le tocó conquistar a Azor en el norte, que son más de 70 hectáreas. Y el rey de Azor reclutó 4 reyes más para defender esa ciudad. The Azor is a bigger city that was about 71 hectares or acres. And Azor, the king of Azor, actually added 3 more kings to help him defend the city. Era metódico, analítico, inteligente y espiritual. Era un C. He was analytic, he was intelligent, and he was spiritual. Perdón. Sí. Ajá. Clark, what did you say? Si era un de Josué, puede ser algo, pero yo, más para mí destaca es C. Y bueno, si tiene un buen sentido de humor, si Josué fuera como un I, todavía estarían intentando conquistar la tierra prometida. Según los estudios, They're talking about if Joshua were different personalities. For example, if Joshua were D, what would he have done? And he was an I, probably he would still try to take over the promised land. tengo otro plan para mañana que va a funcionar. Y and maybe he will try another plan tomorrow, but that has to work. Bueno, si cuentas en el libro de Josué, Josué derrocó 31 reyes en 7 años. Y en un sentido, Joshua overcome or conquered 31 kings in 7 years. Y hay cosas en Josué que indica que era más pensativo, reflexionaba mucho. Por eso le veo más como and un we can see that actually Joshua were more reflective about the things, and that's why I personally think that he was a C. Y entonces en Josué 1 es interesante que Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés está, no me digas. No sé si tiene un buen sentido de humor. Habían pasado 30 días de luto y se nota que Josué no se lanza, más que en todo el libro de Josué, Dios le da palabras de ánimo, si puedes, te aseguro, esfuérzate, sé valiente. Y en buen sentido, era un ser que contemplaba. So if you look carefully at the sea, God is always encouraging Joshua throughout the book of Joshua. Like a good sea that's difficult for him to take decisions, need decisions. God was always helping him. Don't worry that I'm with you. It's going to be okay. Just go forward. Y cuando llegamos a ese punto, había derrocado a 20 y tantos reyes antes de ese enfrentamiento. Más de 20 él había derrocado.
So before he attacked Azor, he actually conquered over 20 kings. Y solamente tenía dos detalles. Uno fue, derrocó a Jericó así. La segunda batalla contra los de Ai, ahí se escribe, por el pecado de Acán, en el primer intento no tuvieron éxito. No fue tanto en sí la culpa de Josué, pero un detalle allí. For example, El segundo pueblo se escribe ahí, ahí. Y más adelante, they, por el engaño de los gavionitas, si me acuerdo bien. Si no me acuerdo, sí, pero esa gente tenía un detalle ahí. Mi punto es, tiene victoria, 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 con dos excepciones. Y aún Joshua así, was y Joshua aún was a master. Joshua was a master in the battlefield. He conquered uh, every the 20 kings that he conquered all at the first time. There was only 2 or 3 exceptions that wasn't actually his fault that caused them to have a second or a third attack. But all the other cities he conquered at the first time, at the first attack. básicamente es un equipo invicto, conquistando. Y They were cuando they were entramos they were en, invictus. cuando entramos en Josué, creo que es 10, surge eso de Azor, el momento de conquistar en un solo día 5 reyes. Y no es There una was a persona time that así, sino que es una in a persona single así. day conquered 5 kings. Y dice en Josué 10 He de wasn't, nuevo, esfuérzate y sé valiente. Tú he puedes. wasn't a person that showed his greatness while standing up and shouting everything. He was actually a person that was on his knees before God, and God just encouraging him that he can do it. You have to continue. That I am with you. Pensativo. He was uh, thinking a lot. Pensativo. Eh, cauteloso, pero al mismo tiempo muy espiritual. But he was really into the details, but he was also really spiritual. Sí, Señor, quiero hacer eso. Sí, yo soy valiente, pero quiero que sea un sí mayúscula. Yes, Lord, I am brave, but I want it to be a yes with capital letters. Normalmente quiere estar en la plataforma. Usually the D wants to be on the platform, on the Y el stage, on the C, pulpit. la verdad es que le encanta estar en la sombra. But the El C's, C they le like to encanta be estar en la sombra. backstage. They like to be backstage. Cuando cruzan el río Jordán, él no cruza primero. Los When sacerdotes they cross the van Jordan allí. River, he doesn't cross the river first. The priests No, go first. no anhelaba estar en sí en la plataforma. Yo sirvo. Y hasta que el momento en que se jubiló. Estoy entrando en la etapa de jubilación. Yo voy a Timnat Serah con mis hijos. I am actually at the stage entering into the retirement age. Y algunos detalles más, bueno, eso fue la conquista final, derrocó a Azor y luego quedaron algunos pueblos, algunas ciudades pequeñas y conquista la tierra. Él es muy organizado con las ciudades levíticas. Esas son las ubicaciones So, de los templos, se puede decir, o las iglesias, entre comillas, en su so this contexto. is the story about Joshua and how he conquered the cities, and we see how strategic he was and detailed he was in the planning and planification of taking every city along the way.
Y las 6 ciudades de refugio con sus ubicaciones geográficas muy buenas y un C increíble. He was an incredible C. Ok, y tengo que terminar. Ya ha pasado mucho. Okay. Y no voy a meterme en esos detalles. Pero nada más termino con eso que él dice que cuando se repartió la tierra prometida, él fue básicamente la última persona, en vez de la primera persona, fue la última persona que recibió una herencia. Fue Caleb al principio, luego 7 tribus, luego después los levitas, etcétera, y luego, y al mero final, el jefe del estado, entre comillas, pidió la ciudad de Timnat Será en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Entonces, en la conquista se destruyó. So Joshua, that was actually the leader, the president of that time of Israel, received his inheritance. He was the last to receive his inheritance. So he first gave the land to Caleb, and then he separated the land for every tribe of Israel, and then at last he received his inheritance, where of the mountain region of Ephraim. Y bueno, se puede notar que me encanta el ejemplo de Josué, entonces yo alargué el sermón un poco. Pero sí As you quiero can decir see that I que like Joshua, and I extended the book. comparto en parte de Josué con un motivo que si tengo el temperamento C, también puedo ser un líder muy ungido. So Mucha gente, I want to say here, if you can see, like C can also be a very good leader. equívocamente, muchos suponen que para ser un líder es un sí o sí, tienes que ser un D. Y eso es una equivocación. ¿Me hago entender? Entonces, And él most of es the un people C. see a D personality, and they have to be the leader. Y yo soy una persona curiosa. Yo fui a Timnat Será. I'm a really curious person. Hoy en día es una zona de mucho conflicto entre los palestinos, etcétera. No pueden entrar allí, pero hace muchos años, Beth y yo, con millaje de una línea de aviación, llegamos casi con nada, llegamos hasta allá. Y yo alquilé un carro y aquí son 2 fotos. Está en ese I valle. was actually No existe hoy en día la ciudad. Escoge un I lugar actually cerca. went to Israel to go ¿Cómo? and see. It was actually today it's a conflict area for Palestine and so forth. But years ago, I was able to go to Israel, and here's 2 photos of the pictures that I took when I was there. Bueno, él era de la tribu de Efraín. Y más There al was sur es actually the más tribe of desértico. Ephraim. There was Pero actually more. Efraín es árido, es más o menos, relativamente hablando, desértico. Y él escogió, según la Biblia, no una ciudad bonita, sino que una ciudad destruida. Y están He actually tiene su edad. Sí, porque dice, yo y mis hijos vamos a reconstruir la ciudad. Están en ese pasaje en Josué, ahí de... Joshua was actually an elderly man, Vamos a and he reconstruir. chose one of the Yo y cities that mis was hijos. actually destroyed. So, and it was in the desertic area. So he didn't choose the best and the most beautiful city for himself, but he chose the least one. Y me impresiona su sencillez. His sincerity just impresses me, Y su corazón de siervo, and his servant heart.
como digo, su ética laboral, mis hijos y yo vamos a reconstruir una ciudad, pero que and ustedes he's ethical, escogen a quién van a servir. Yo y mis and hijos he's vamos a nacerá. and with him and his children, they actually rebuilt the city. Casas también, pero en el original, eso que usted dice, de casa No, es otro pasaje, porque en Josué 19:50 habla de reconstruir la ciudad y en Josué, ese pasaje famoso, ya es otra cosa. Sí, son dos pasajes distintos. They were asking a question about Joshua, but they were referring to two different passages. They were not the Y same. es otra foto que encontré real así de Timnat Serah. Esas son. Ok, vamos a tomar un descanso y luego continuamos. We're just going to take a break, and then we'll be coming back after the break after 10 minutes.